El hombre es la medida de las cosas. Esa frase de Protágoras, un filósofo griego del siglo V a.C., resume perfectamente el giro que trajo el Renacimiento. Y, sin embargo, hay algo que sorprende. Pasa casi un siglo y medio entre ese giro renacentista y la aparición de una filosofía abiertamente atea en Europa. Durante todo el siglo XVII, mientras Newton formulaba las leyes de la gravedad y Galileo desafiaba los acuerdos que había hecho con cardenales científicos, el manejo de sus descubrimientos astronómicos. Ambos seguían siendo, sin ninguna contradicción interna, hombres profundamente religiosos, siendo el mismo Galileo padre de una monja e incluso siendo considerado amigo del Papa Urbano en su momento. ¿Cómo se pasa entonces de científicos creyentes a los primeros manifiestos ateos de la historia moderna? La respuesta pasa por las logias masónicas, un hombre escandaloso, y termina de forma mucho más oscura de lo que se suele contar. En los campos ensangrentados de la Vendée. Conviene empezar derribando una idea muy extendida, que la revolución científica del siglo XVII fue, de algún modo, un paso hacia el ateísmo. No lo fue. Isaac Newton, autor de los Principia Mathematica, dedicó de hecho más tiempo a escribir en latín sobre teología y profecía bíblica que sobre física. Kepler describía su trabajo astronómico literalmente como pensar los pensamientos de Dios después de él, y Galileo Galilei, pese a su célebre choque con el Vaticano por defender el heliocentrismo, nunca dejó de considerarse católico. Su disputa era con ciertas autoridades eclesiásticas, no con la fe en sí misma. Estos tres científicos, cada uno con sus tensiones e interpretaciones heterodoxas, entendían su trabajo de la misma manera. Estaban descubriendo las leyes con las que Dios había diseñado el universo. La ciencia en el siglo XVII no compite con la religión. Es, en su propia autocomprensión, una forma de leer la obra divina. Por eso resulta tan paradójico lo que ocurre después. Habrá que esperar al siglo XVIII para encontrar una filosofía abiertamente atea.
Y lo paradójico es que esta filosofía se construye apoyándose precisamente en los descubrimientos de estos científicos creyentes del siglo anterior. Si el universo funciona según leyes matemáticas descubribles por la razón humana, ¿para qué necesitamos ya la intervención constante de un Dios providente? El primer gran hito de este proceso es la enciclopedia dirigida por Diderot y Alembert entre 1751 y 1772. No es todavía una obra atea. Su postura dominante es el deísmo ilustrado. Dios existe como creador racional del universo, pero no interviene activamente en él, y desde luego no requiere ni instituciones eclesiásticas ni dogmas revelados para ser conocido. La enciclopedia es profundamente crítica con la superstición, con los privilegios de ese entonces clero y con buena parte de la teología tradicional, pero mantiene, al menos oficialmente, la existencia de un Dios racional detrás del cosmos. Es el primer paso. El segundo, mucho más radical, vendrá poco después. David Hume, filósofo escocés, publica en 1779, de forma póstuma, porque el tema era demasiado explosivo para publicarlo en vida, sus diálogos sobre la religión natural. En esta obra, Hume no se declara ateo, hace algo distinto y, en cierto modo, más demoledor. Pone en duda que la razón humana pueda demostrar con las herramientas de la lógica y la evidencia empírica la existencia de Dios. Desmonta uno por uno los argumentos clásicos, como el argumento del diseño, que compara el universo con un reloj que necesita un relojero, mostrando sus fisuras lógicas. El resultado no es un ateísmo militante, sino algo distinto, un escepticismo radical y sistemático sobre la posibilidad misma de conocer si Dios existe o no. Esa postura, ni afirmar ni negar, sino cuestionar la validez del conocimiento en este terreno, se convierte en la base filosófica de lo que hoy
llamamos agnosticismo. Pero mientras Hume socava los cimientos con cautela filosófica, en Francia, otro autor decide prescindir de cualquier cautela. En 1770, unos años antes de que Hume publicara sus diálogos, el barón de Holbach publica, bajo seudónimo, una obra que va mucho más allá del deísmo o del escepticismo: el sistema de la naturaleza. La tesis de Holbach es tan simple como radical. Todo lo que existe en el universo es materia y movimiento. No hay alma inmaterial, no hay providencia divina, no hay necesidad alguna de postular un Dios para explicar absolutamente nada de lo que observamos. Es, en esencia, un materialismo mecanicista total, heredero lejano de aquel atomismo de Lucrecio que redescubrió el Renacimiento. La reacción no se hace esperar. La obra es condenada oficialmente, quemada públicamente en varias ocasiones y prohibida en Francia. Pero, como suele ocurrir con los libros prohibidos, circula de forma clandestina por toda Europa, copiada y distribuida en secreto. Historiadores coinciden en señalarla como el primer gran manifiesto ateo moderno. No una duda filosófica elegante como la de Hume, sino una afirmación rotunda y sistemática de que Dios sencillamente no es necesario. Pero para entender cómo estas ideas, nacidas en libros y salones, llegaron a convertirse en un movimiento social, hay que retroceder a un fenómeno anterior y menos conocido. Antes de la enciclopedia, antes de Hume, antes incluso de Holbach, se había producido un hecho fundamental que sirvió de germen para desplazar progresivamente al cristianismo del centro de la vida intelectual europea: la creación y expansión de la masonería moderna, con la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717. La masonería se define a sí misma como una fraternidad filosófica y filantrópica de carácter progresista y laico, orientada al perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros y al progreso social de la humanidad. Historiadoras como Margaret Jacob, Franz Yates
han documentado con detalle cómo las logias del siglo XVIII funcionaban como auténticos laboratorios culturales. Dentro de ellas se mezclaban varias corrientes a la vez. Primero, el deísmo, la idea de que Dios existe, pero no interviene en el mundo. Se limitó a establecer leyes naturales y corresponde al ser humano guiarse por la razón para comprenderlas. Segundo, la filosofía ilustrada en sentido amplio, con su confianza en el progreso y la razón crítica. Tercero, y esto es quizás lo menos conocido, el hermetismo renacentista. Esa corriente que se remonta a Giordano Bruno y que promovía la idea de que el ser humano podía elevarse hasta lo divino por sus propios medios, mediante el conocimiento esotérico o gnosis, sin necesidad de mediación eclesiástica. Y cuarto, una sociabilidad radicalmente igualitaria dentro de las logias, donde nobles, burgueses y profesionales se reunían supuestamente como hermanos, cuestionando de facto los privilegios estamentales de la Iglesia y la monarquía. Este cóctel intelectual no se quedó encerrado en las logias. Voltaire, el gran ícono del deísmo ilustrado francés, fue iniciado como masón poco antes de su muerte, en 1778, y a través de figuras como él, el pensamiento que se incubaba en estas fraternidades discretas terminó influyendo directamente en los primeros filósofos abiertamente ateos. Si repasamos esta secuencia, el pensamiento ilustrado sigue un recorrido sorprendentemente parecido al que ya vimos en la Grecia clásica. Del teísmo tradicional se pasa a un deísmo moralista y racionalista, y de ahí al agnosticismo y finalmente al ateísmo explícito. Pero hay una diferencia decisiva. En la antigua Grecia, el ateísmo filosófico quedó confinado a círculos marginales de pensadores, sin apenas impacto en la vida social o política. En la Ilustración europea, en cambio, estas ideas buscaron activamente su difusión social, y ese salto del debate filosófico a la transformación social masiva tuvo un momento y un lugar muy concretos. Ese salto se produjo con la Revolución Francesa, profundamente influida por el pensamiento ilustrado. Durante su fase más radical, el gobierno revolucionario impuso
lo que puede llamarse un ateísmo de Estado. Se descristianizó el calendario, se cerraron iglesias, se sustituyó el culto católico por cultos cívicos a la llamada diosa razón. Este proceso tuvo dos hijos oscuros: la época del terror, con miles de ejecuciones políticas, y un episodio mucho menos conocido fuera de Francia: el genocidio de la Vendée. La Vendée era una región del oeste de Francia, mayoritariamente rural y católica. Su población se rebeló contra el gobierno revolucionario por dos motivos concretos: la imposición de levas militares forzosas para las guerras revolucionarias y el activismo anticristiano del nuevo régimen, que atacaba directamente sus prácticas religiosas y a su clero. La respuesta del gobierno revolucionario fue brutal. Las llamadas columnas infernales, enviadas bajo el mando del general Turreau, arrasaron sistemáticamente la región. Las estimaciones académicas sobre el número de víctimas varían entre 117,000 y hasta 450,000, según los historiadores Reynald Secher y Jean-Clément Martin. Pero el consenso académico se sitúa entre 170,000 y 250,000 muertos. La región quedó prácticamente despoblada. El testimonio más escalofriante de esta campaña lo dejó el propio general Westermann en una carta de diciembre de 1793, tras la batalla de Savigny. No hay más Vendée. Ciudadanos republicanos, he aplastado a los niños bajo los cascos de nuestros caballos y masacrado a las mujeres, que no darán a luz más bandidos. No tengo un solo prisionero que reprocharme. Los he exterminado a todos. Es difícil encontrar un contraste más brutal. La misma ilustración que en los salones de París discutía sobre razón, tolerancia y progreso moral de la humanidad, terminó legitimando apenas unas décadas después uno de los episodios más violentos de la historia europea moderna, cometido en buena medida contra una población que simplemente quería seguir practicando su fe. Y así queda trazado el recorrido completo de un siglo XVII, donde ciencia y fe caminaban de la mano, a un siglo XVIII, donde la razón ilustrada, incubada también en las logias masónicas, fue desplazando progresivamente al cristianismo del centro del pensamiento europeo, del deísmo de la
enciclopedia al escepticismo de Hume, al materialismo declarado de Holbach. Y finalmente, a diferencia de lo ocurrido en la antigua Grecia, esta vez el ateísmo filosófico no se quedó encerrado en los libros, buscó y consiguió su traducción política y social, con todo lo que eso trajo consigo, para bien y para mal. Hemos visto cómo unas ideas nacidas en salones filosóficos terminaron desembocando en el terror y en la vendée. Es un recordatorio de que ninguna idea, por racional que parezca, está libre de consecuencias si se lleva al extremo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. ¿Crees que las ideas por sí solas pueden ser responsables de sus consecuencias históricas? ¿O depende siempre de quién las lleva a la práctica? Te leo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre estos temas, suscríbete. En la descripción dejaré el link de mi libro que puedes descargar de manera gratuita y donde encontrarás este y otros temas.